Los dos guerreros iban a unas grandes velocidades, que a su paso solo se iba generando el caos inmenso. Al no más impactar sus puños se generó una inmensa explosión, que todo lo que había a su paso había sido destruido. Más que eso, el sector de su batalla ya había sido casi destruido por la intensidad de sus golpes. Los dos guerreros tenían grandes poderes, por lo cual tenían unas grandes batallas, pero el fuerte intercambio de golpes tenía unos claros ganadores. Al final el poder a veces es lo más importante del cultivo. Rin se movía a unas grandes velocidades, pero por más veloz que termines siendo el final, eso no te sirve, porque recibes brutales golpes sin poder defenderte. Douma se movía a unas grandes velocidades, él solo recibe unos pequeños golpes, daba más golpe en tan solo microsegundos, su velocidad era descomunal. La batalla de los dos guerreros había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de fuertes golpes, que por cada impacto que se daban cráteres y grietas dimensionales se creaban. Rin recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto, mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Douma solo veía dónde había caído la guerrera con una pequeña sonrisa, porque esta batalla estaba más que ganada, porque la guerrera era nada más que una débil ante él. Maldición, ¿qué es lo que me pasa? No soy capaz de verlo en nada. Sus golpes me causan un fuerte daño cada golpe, siento como mi vida pasa por mis ojos. Eso no debería ser así, diría Rin, la cual se ponía de pie viendo serio a el guerrero. ¿Qué pasa, la gran Rin? ¿Acaso es solo un chiste? ¿No es capaz de ver mis golpes? Y eso que aún no uso mi verdadera fuerza, porque cuando la use quedarás más humillada, y eso que no soportarías un solo golpe mío, diría Douma serio. ¿Tan seguro estás de lo que dices? Porque no lo ponemos a prueba a ver si eres tan capaz de hacer eso que dices, diría Rin, la cual veía al guerrero mientras se ponía a la altura con una pequeña sonrisa. No me retes, que sabes que no podrás salir bien al final. Puedo hacerte puré en tan solo unos golpes, y eso lo sabes perfectamente, más que nadie. Mejor dicho que tú solo eres una escoria a la par del gran Douma, uno de los reyes más importantes. Bueno, ahora mismo no, pero en un futuro sabrás de lo que dijo, diría Douma con una pequeña sonrisa. Jaja, futuro, que más futuro que la madre tuya, que el padre, que no sé, que ya aburren con lo mismo del futuro, y si mejor guardar silencio y te mando para el otro mundo así, o quieres que te haga un pase VIP, diría Rin con una pequeña sonrisa, pero sabía que la batalla no será nada fácil. Ya veremos de qué lado sale el ganador. No solo por hablar te hace el ganador, recuerda que al final debes demostrarlo con el poder, y usted le falta, diría Douma, el cual se lanzó a una gran velocidad que en tan solo segundos se perdió de la vista. Maldición, ¿dónde se metió? No soy capaz de verlo, diría Rin, la cual intentaba verlo, pero se le hacía imposible verlo. Aquí estoy, le diría Douma, cual le dio un fuerte golpe en tan solo microsegundos. Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión, que a su paso se desintegró todo lo poco que quedaba. Esa fortaleza era más que un caos, por donde vieras solo veías fuego, destrucción sin cesar. Rin salió de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo, mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa que fue borrada por dos salvajes golpes que había recibido. ¿Qué es lo que decías sobre el poder y más poder? No, y ahora mira dónde estás, a mis pies como la perra que eres, diría Douma con una pequeña sonrisa. Maldición, como no he sido capaz de verlo. Eso no debería ser así, debería ser todo lo contrario, debería poder verlos tan siquiera, pero ni eso puede, diría Rin sería. Entonces seguirás humillándose o ya no quieres seguir perdiendo el tiempo, diría Douma, el cual veía a la guerrera seria. No me rendiré así de fácil, y lo sabes perfectamente que podré luchar a muerte si es necesario, pero contigo es todo diferente. Rápido te voy a vencer, diría Rin con una pequeña sonrisa. Perdón, ¿acaso eso lo dices en serio o estás bromeando? Porque yo sí te puedo mandar a dormir por la eternidad con unos simples golpes, diría Douma, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad. Rin se sorprendió por la velocidad del guerrero, que no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente con una pared. Ella empezó a liberar más poder cada segundo que pasaba. Su ki no paraba de aumentar segundo tras segundo. Su poder iba en aumento hasta que un fuerte estallido de ki había liberado el 50% de su gran poder, mientras tenía una pequeña sonrisa. Aún no te rindes, eres alguien de admirar, pero ¿acaso podrás luchar más tiempo en batalla con ese mediocre poder? Diría Douma serio. Aún me sigo preguntando cómo Akaza fue capaz de perder con ellos si son más débil que todos nosotros juntos. Ellos solo son una burla, diría Douma en sus pensamientos, porque no sabía cómo había sido capaz de perder ante esos guerreros. Ahora veremos quién es realmente más fuerte, diría Rin, la cual se elevó estando a la altura de su rival mientras tenía una pequeña sonrisa.
Jaja, ¿crees que con ese poder de cuarta me vas a ganar? No me hagas reír, ese poder es más mediocre que nada en este mundo, diría Douma con una pequeña sonrisa cuando quiso detener un fuerte golpe, pero al tocar el cuerpo de esa guerrera terminó explotando. Cuerpo del rayo nato, ahora 1000 palmadas del rayo, diría Rin, la cual se empezó a mover a unas grandes velocidades mientras iba soltando fuertes golpes, cada uno era intenso. Douma no podía ni defenderse de los fuertes golpes, que le generaban un fuerte daño que no podría defenderse en lo más mínimo, hasta que recibió un descomunal golpe, que en esa dimensión solo se escuchó el crujir de algunos huesos por lo salvaje de sus golpes. Los portales se habían hecho más grandes por los fuertes rayos, que le ayudarán a crecer aún más. La batalla de ese sector se había vuelto un poco más caótica por la intensidad de sus golpes. Y ahora que eras lo que decías sobre el poder y no sé que no podría hacerte frente, eso decías, y ahora mira dónde estás, tirado en el suelo como el perro que eres, diría Rin con una pequeña sonrisa. Jaja, esa confianza puede ser tu peor perdición, y lo sabes perfectamente. No debes cantar victoria antes de tiempo, que eso te puede salir fatal en una batalla si no tienes el poder suficiente de ganarla, diría Douma, el cual se ponía de pie, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Imposible, está como si nada, si lo golpeara con la mayor fuerza posible, cada golpe iba con el dominio más fuerte. El rayo, diría Rin, la cual veía eso sería. Claro, el dominio del rayo es fuerte, y no te quitaré el mérito que los golpes si fueron fuertes, pero a tú es la que te hace mucha falta la fuerza. Golpeas peor que un guerrero de clase baja, te haces la débil o ya eres débil. Tú debes aprender a aumentar la fuerza, no solo física, sino que también la fuerza bruta, porque si no quedas débil con un gran poder, diría Douma serio. Él tiene un punto, podré ser la más fuerte en fuerza de poder, pero en fuerza física soy débil, todo por solo entrenar la fuerza básica, sin hacerle caso a ellas que me dijeron que debía entrenar eso, pero ya es tarde, ahora debo esforzarme cada segundo en la batalla y ganar, diría Rin sería. Te quedarás como una idiota viendo mente o atacas, diría Douma, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Ya es tarde, como dijo, es todo o nada, así que la suerte deberá acompañarme o deberé morir en batalla como todos los guerreros que lo han hecho, diría Rin, la cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos. Bien, la pondré en su lugar, o si no que ella lo hace, porque es fuerte pero su fuerza física es la que no le ayuda en la batalla, debería mejor en eso, pero bueno, no soy quien para decirle qué hacer, diría Douma en sus pensamientos, mientras se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros por donde iban pasando solo generan un fuerte caos por su inmensa velocidad mientras tenían una pequeña sonrisa. Al no más impacto de sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por su magnífica fuerza. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras solo ibas a ver pasar a dos veloces rayos, impactarse fuertes golpes que cada uno era peor que el anterior, que el sector de batalla solo se sentían fuertes temblores por la magnitudes de sus golpes. Rin se movía a unas grandes velocidades que iba impactado algunos golpes en puntos vitales del cuerpo de Douma, o eso creía ella. Douma tenía una gran velocidad que los golpes que iba a donde él solo le hacían un leve daño que no era la gran cosa para él, mientras seguía lanzando fuertes golpes y a una descomunal velocidad le dio una brutal patada. Rin la vio, pero su cuerpo fue demasiado lento en la reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie mientras le dejó ir una descomunal patada. Douma también había lanzado una brutal patada. Ambos al impactar se generó una inmensa explosión que a su paso solo se iba generando un gran caos por el gran poder de los dos guerreros. Ambos salieron disparados impactando brutalmente las paredes mientras a una gran velocidad se volvieron a lanzar, que a su paso solo habían generado un inmenso caos que al impactar sus puños se generó una grieta que los absorbió, siendo enviados a un planeta en esa dimensión. Los dos guerreros cayeron de golpe mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Nada mal, por lo que veo la encargada de la fortaleza quedó en ridículo, o al final según ella esta fortaleza era la mejor y veo que solo fue una basura, no soportó nuestros poderes, diría Douma con una pequeña sonrisa. Pues es un demonio, que esperas si fuerza no es como la tuya ni la mía, incluso es raro que ellos dos aún no haya destruido la fortaleza, diría Rin sería, ya que los dos más fuertes, diría Rin sería. Pues ellos dos, aunque no creas, no han luchado en serio, solo se estaban midiendo. Cuando lo hagan verás la gran diferencia de poderes. Ellos son los mejores en todos los sentidos, uno con el poder de un eterno y el otro con el poder de los demonios más grandes de la existencia, diría Douma serio.
Claro, pero al final ellos saben lo que hacen, si luchan en serio solo se toman la batallera en broma, es su decisión, diría Douma, el cual había sido impactado por unos fuertes golpes que lo sacaron disparado hasta impactar el suelo, que se generó una fuerte cortina de humo. Ya dejemos de hablar de ellos y luchemos nosotros, esta es nuestra batalla, no la de ellos, ¿acaso no tienes claro?, diría Rin seria. Pues tú me aburres, esta batalla es más aburrida que más que nadie, luchar con una débil como tú es aburrido, quiero dejar eso en claro, diría Douma, el cual se había lanzado a una descomunal velocidad que a su paso se había destruido todo por su magnífica velocidad. Aburrido cuando se ponga a mis pies, y ahí verás la diferencia, diría Rin, la cual se había movido a una descomunal velocidad que a su paso se había generado un caos. Ambos guerreros se movían a unas grandes velocidades que a su paso solo se iba generando un descomunal caos por su gran poder. Al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso solo se veía el caos que se había generado por el gran poder de sus puños. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que a su paso solo se veía las fuertes ondas de ki que se generaban por los salvajes golpes. Donde solo se veía una intensa batalla que se estaba liberando, el fuerte intercambio de golpes estaba siendo brutal, que por donde vieras solo ibas a ver las fuertes ondas que se generan al impactar sus puños. La batalla de ellos había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, por donde se viera iban dos veloces rayos impactando los fuertes golpes que hacían temblores en ese gran planeta. Rin por unos microsegundos se había destruido, que recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Douma no se quedó ahí y siguió lanzando un fuerte cantidad de golpes hasta que se descuidó y recibió un descomunal golpe que lo saca disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie viendo a la guerrera. ¿Aumentas tu poder o sigues siendo el mismo inútil en batalla? Tú decides, diría Rin, la cual veía donde había caído el guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿es en serio que te crees la mejor con ese poder de cuarta? No me hagas reír, eres una basura con ese poder y aún así alardeas de un gran poder. Cuando lo obtengas hablamos, diría Douma serio. ¿Es en serio? ¿Acaso estás choco que no ves mi gran poder? Diría Rin, la cual sintió a miles de kilómetros el ki divina que iba a donde ella. Maldición, ella viene aquí y si muere la culpa la tendré yo por salirme de la fortaleza dimensión según Goku. No debíamos, diría Rin en sus pensamientos. Vaya con que viene otras carne de las buenas por mejor platillo doble, tendré cuánto aumentará mi poder, esto es grandioso, ¿acaso es mi día de suerte? Diría Douma. Maldición, Vina, no debías venir aquí, solo vienes a tu muerte, su poder no es la gran cosa a diferencia del mío o los demás que hemos entrenado por siglos o desarrollado nuestro poder a diferencia de ella que no estuvo bajo muchos entrenamientos, pero no hay que subestimar, al final es la reina de su dominio como tal, podrá ser más fuerte y yo subestimando, pero hay que esperar y ver qué es lo que puede hacer, diría Rin en sus pensamientos mientras veía a Douma. Jaja, ¿qué es lo que tanto piensas? Que te mataré fácilmente y ni cuenta te darás, diría Douma, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad que donde había pasado solo se había generado un brutal caos. Rin no fue capaz de ver lo que recibió el fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Douma no se contuvo y siguió lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe llevaba el dominio oscuro, por lo cual generaba aún más daño. Rin estaba con múltiples heridas en todo su cuerpo, no podía ni moverse, el dolor que sentía era inmenso, estaba indefensa la gran Rin y eso que la batalla solo había empezado para ella. Palmadas del Shinigami, muere en sufrimiento eterno, diría Douma cuando una gran Shinigami empezó a darle cientos de golpes a la guerrera. Rin no podía hacer nada, sentía un intenso dolor en cada fuerte golpe que solo podía poner sus brazos para intentar defenderse, pero se le hacía imposible que le generaran un fuerte daño. Ahora fantasmas helados devoradores de almas, diría Douma cuando lanzó sus fantasmas que donde pasaban solo consolaban todo. Pero en la zona de combate cayó un báculo que al no más caer creó una fuerte onda expansiva que todo lo que había al lado de Rin fue destruido por los rayos. La guerrera estaba bañado en su propia sangre por los brutales golpes que había recibido mientras se ponía de pie lentamente mientras tenía una pequeña sonrisa, sus heridas iban sanando, su cuerpo estaba volviendo a la normalidad y su poder había aumentado aún más. Con que podrías haberte defendido hace rato con eso, pero quisiste ser humillada por unos simples golpes, que estúpida eres, diría Douma con una pequeña sonrisa.
No fue estúpida, solo fue inteligente, te dijo, porque, a mi cuerpo recibir esos golpes, al ser herida de gravedad mi cuerpo y células han relacionado a despertar el verdadero poder que debería haber usado. La que ha luchado es una guerrera a medias e igual falta mi otra parte de mi poder. Por el momento no puedo tenerla, pero la tendré mientras me volveré el doble de fuerte, diría Rin, la cual ya se había desplazado a una descomunal velocidad que a su paso solo había dejado unos rayos. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ¿qué importa?, diría Douma, el cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo se había generado un brutal caos. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se creó una inmensa explosión de grandes magnitudes, de la cual los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas salvajes velocidades. Por donde se viera iban a ver a los dos guerreros darse salvajes golpes. Los humanos que habitaban ese gran planeta comenzaron a sentir una fuerte presión y temblores en el planeta y muchos no sabían qué era lo que pasaba. Unos cuantos cazadores se habían sentido el poder de una luna superior y una guerrera que ellos conocieron, por lo cual esos cazadores iban a unas grandes velocidades a donde se estaba llevando a cabo la batalla. La batalla fue muy intensa del fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, pero ahora se había un claro ganador ya que uno estaba siendo masacrado a puros golpes. Rin se movía a unas descomunales velocidades, que el mismo espacio y tiempo se detenía por su magnífica velocidad, y eso que ella no había usado ni una pequeña parte de su gran poder. Douma estaba siendo ahora masacrado a salvajes golpes, cada uno le generaban un inmenso daño, aunque tuviera una regeneración brutal. El dolor de los golpes, si los sentía al final, es un ser vivo, y el dolor de la regeneración la empezó a sentir por cada golpe y desgarro de piel y músculo que tenía. Rin a una descomunal velocidad le dio un salvaje golpe que el espacio y tiempo se detuvo por su inmensa velocidad. Douma no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión por el brutal impacto, y algunos kilómetros a la redonda fueron destruidos por su salvaje impacto. Vaya, como que me pasé un poco contigo y ese golpe, diría Rin, la cual veía donde había caído el guerrero. Ella solo estaba jugando ahora porque su poder era aún más grande que su rival. Maldición, aunque sea un demonio, el dolor que me causa esos golpes de ella es brutal. Bueno, creo que usa el dominio del rayo en cada golpe, por eso siento como si mi alma fuera dañada, diría Douma, el cual se ponía de pie viendo a la guerrera. ¿Qué pasa, gran Douma? ¿Cómo te haces pasar? ¿Ya no puedes luchar? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Eres tan débil que mis golpes te generan un fuerte daño?, diría Rin, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Débil yo, por unos simples golpes te sientes la ganadora. No me hagas reír, hay quienes golpean más fuertes y no alardean de un poder como tú, diría Douma, el cual veía serio a la guerrera. A ver, dime quién, diría Rin, la cual le había clavado un salvaje golpe a una descomunal velocidad, que el brutal golpe iba con un gran poder del rayo. Douma no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que le generó un inmenso daño por lo salvaje que fue el fuerte golpe, que sintió como su alma había sido perforada por miles de estacas de poder, pero al tener a la guerrera tan cerca, le dejó ir un descomunal golpe. Rin no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar con una montaña que la destruyó por el salvaje impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el salvaje golpe que iba a donde ella. Douma se sorprendió que su golpe fue detenido finalmente. Según él debería ser imposible, mientras a una gran velocidad intentó quitarse el golpe de su rival, pero no pudo. Rin a una gran velocidad le clavó un golpe que algunos huesos de su rival fueron destruidos por el salvaje impacto. Douma salió disparado impacto en el suelo, que se generó una fuerte explosión por el fuerte daño que tenía en su cuerpo. Mientras se ponía de pie viendo a la guerrera, él estaba siendo humillado por una simple guardiana, según él. Vaya, con que ahora no puedes ni ver mis golpes. Como la de hablar es algo que sabes perfecto, pero la de tener un buen nivel de poder no te la sabes, ¿verdad?, diría Rin, la cual veía donde había caído el guerrero. Imposible, ¿cómo es posible que me esté ganando una guerrera de su nivel? Eso debería ser imposible. Yo, el gran Douma, no debería perder ante ella, diría Douma, el cual se ponía de pie viendo a la guerrera. Entonces, ¿usas más poder o te quedas como un débil? ¿O qué harás? Estás perdiendo, así que toma tu mejor decisión. No te detendré, al final tú sabes lo que quieres, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras un pilar de luz cayó a la par suya. Pensé que estabas en apuros, pero por lo que veo solo estabas siendo humillada intencionalmente para despertar esas células muertas que tenías. ¿O acaso me equivoco?, diría Rin, a la cual veía el estado de Douma. Si ahora estoy al 100% bueno, aún no digamos que 50%, ya que la otra parte de mi poder está a millones de años luz, y por el momento no la ocupo. Cuando sea el momento, me uniera a ella, diría Rin con una pequeña sonrisa.
Bueno, tomaré distancia para que termines tu batalla bien y sin estorbos, diría Vinasería. Protege a ese chico con su hermana, que estaban en este planeta cuando caímos de esa fortaleza, y sobre Goku es cuestión de segundos, para que ellos salgan de dicha dimensión. Solo hay que esperar y ayudarlo porque es capaz que pierda, diría Rinsería. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso él no es tan fuerte para derrotar a un demonio con el título de un rey?, preguntó Vinasería. Sí, pero es demonio, ¿qué mañas tendrá? Por eso digo, y así como es de confiado, él podría pasar cualquier cosa y lo sabes, diría Rin. Bien, estaremos atentos a lo que pase a la redonda de la fortaleza, diría Vina. Bien, de este yo me encargo de mandarlo a dormir por la eternidad, diría Rin con una pequeña sonrisa. Así Vina tomó distancia del guerrero mientras llegó con los cazadores, mientras veía lo que iba a empezar de nuevo. Como que tu amiguita es muy miedosa por no luchar conmigo, diría Douma, el cual se ponía a la altura de la guerrera y su mirada más fría que el espacio era notable. Conmigo es más que suficiente, eres tan débil que no necesito un ejército para hacerte poder en tan solo microsegundos, diría Rin con una pequeña sonrisa. Si lo que digas hasta no verlo no creer, así que mejor ponte pilas antes de que te mate rápido, diría Douma, el cual fue impactado por brutales golpes que le causaban un fuerte daño que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión de nuevo. Ves, solo eres un perro que habla y el poder es lo que te hace falta, mejor aumenta más tu poder antes que te ponga a mis pies, diría Rin, la cual veía al guerrero seria. Douma no diría nada y se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo se había generado un brutal caos por su inmensa velocidad. Este es estúpido o se hace bueno, no me importa en lo más mínimo. Clones del rayo, diría Rin, la cual cientos de clones de ella se habían creado mientras ella solo tenía una pequeña sonrisa. Douma se sorprendió por eso, que no sabía qué hacer porque estaba siendo masacrado a golpes, cada uno le generaban un brutal daño que no podría ni defenderse porque si se movía por un lado o por el otro siempre era impactado por salvajes golpes. Rin solo tenía una pequeña sonrisa mientras veía esa masacre. Ella sabía que el guerrero no era nada ante ella por el momento. Cuando él libere el 50% de su poder podría cambiar el rol o podría seguir igual el destino, debería hablar o debería quedarse callado. Al final ella no sabría qué podría pasar, y lo que pase sería lo mejor así. Ella se prepara cuando sea la verdadera batalla por salvar la dimensión, ya que por lo que escucho que hay Reino Supremo arriba de ellos, eso deberían prepararse para la invasión y no ser humillados en una hipotética guerra con dicho reino. Douma fue enviado a estrellarse salvajemente en el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie y su poder iba en aumento segundo tras segundo. Su gran poder hacía temblar ese lugar. Rayos oscuros no paraban de caer. El gran poder de Douma iban creciendo hasta de un fuerte estallido de poder. El guerrero había liberado el 50% de su gran poder mientras tenía una pequeña sonrisa por eso, y sabía que ahora todo iba a cambiar. Rin veía eso y sabía que había empezado la batalla con el nuevo poder de su adversario. La batalla estaría más perdida que ganada para ella. Douma veía a su adversario con una pequeña sonrisa. Él sentía su gran poder recorrer por su cuerpo, y eso que le hacía por liberar más poder. Su poder es magnífico, seré capaz de vencerlo o solo seré una humillada más, diría Rin en sus pensamientos. Viendo al guerrero, ella sabía que la batalla la tendría muy complicada. ¿Qué pasa ahora? ¿Te has quedado callada? ¿Acaso te mordió la lengua el ratón?, diría Douma con una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final solo hablando eres mejor, porque en poder solo eres una vil escoria que no sabe hacer bien nada, diría Rin, la cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso se generó un fuerte caos. Su velocidad no es nada más que una basura a la par mía. Al final ella solo ha sido una basura sin el poder suficiente para ganarme, diría Douma, el cual esquivó el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una descomunal patada. Rin recibió el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar descomunalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el salvaje impacto. Douma no diría nada y se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo había dejado un caos, que donde pasaba la vegetación era destruida. Rin se ponía de pie a una gran velocidad y se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso iba siendo desintegrado, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza a ese lugar de la batalla por su inmenso poder. Rin se movía a unas grandes velocidades, que a su paso el caos que se iba generando era descomunal, pero no podría hacer nada más que era impactada por brutales golpes que le hacían un fuerte daño.
Douma se movía a unas grandes velocidades que donde pasaba solo creaba grietas entre el espacio y tiempo por su magnífica velocidad, y era el que más daño le iba generando a su adversario. Su poder era magnífico como su fuerza, cada segundo sus golpes aumentaban su fuerza. Rin no podía defenderse muchos de los golpes que recibió, una fuerte patada en toda la cara que la sacó disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, pero ella sintió como su cerebro salía de su lugar natural mientras a los segundos volvió en sí logrando bloquear un veloz golpe que iba a donde ella. Douma, al ser detenido en un golpe, lanzó el otro a una gran velocidad. Rin no fue capaz de ver el siguiente golpe, que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Vaya, me estoy aprovechando de la gran Rin, ¿o qué es lo que pasa? Tu poder y habilidades son una basura, diría Douma, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo es posible que me esté dando una batalla que no estoy siendo capaz de hacer nada? Cada golpe que me da me genera un fuerte daño en el cuerpo. ¿Cómo es posible eso? Debería ser hasta imposible que me haga eso, diría Rin, la cual veía eso sería. Nunca te confíes, al final tu rival posee más poder, en el momento que tienes la ventaja en la batalla hubieras ganado, pero no, ella se quiso ser la arrogante y mira cómo has terminado debajo de mis pies, diría Douma con una pequeña sonrisa. Jaja, nunca cantes victoria antes del tiempo, ¿acaso eso no lo sabes? ¿O te haces realmente el estúpido que no sabe eso?, diría Rin, la cual veía al guerrero. Pues dijo que ganaré, es porque así será. Tú no eres más que una vil cucaracha que no tiene el poder para darme una mínima batalla, te has creído la mejor, pero cuando tu adversario se vuelve más fuerte te haces una niñata sin el poder necesario, diría Douma, el cual se movió a una gran velocidad de nuevo. Joder, esto está siendo muy imposible de verlo, cada movimiento de él es imposible verlo, su velocidad me ha superado y por mucho. Ahora entiendo por qué estamos siendo derrotados cada uno, nunca fuimos rivales para ellos, su poder es el más grande, nosotros solo somos unos estúpidos que pensamos que podríamos, pero estamos más muertos que vivos. Bueno, nosotros, Goku no sé cómo se la esté pasando, capaz y ya haya terminado su batalla y solo quedemos nosotras las débiles que no podemos ni hacer el mínimo a este guerrero, diría Rin, la cual veía dónde iba el guerrero, su cuerpo estaba inmóvil sin poder hacer ningún movimiento. Vaya estúpidos, pensaron que podrían ante los demonios que hemos gobernado durante siglos y mirarlos, están siendo humillados lentamente, su poder solo es un chiste, no podrán ante nosotros, diría Douma, el cual le dio dos salvajes golpes a unas brutales velocidades. Rin volvió a salir disparada hasta colisionar salvajemente con algunas rocas que las destruyó por el salvaje impacto. Entonces, ¿quieres seguir en la lucha o ya te rindes antes de que te termine eliminado?, diría Douma, el cual veía a la guerrera. ¿Crees que me daría por vencida así de fácil? No me hagas reír, voy a luchar hasta la muerte, y eso tenlo seguro, mi poder no ha sido liberado al 100%, y cuando eso pase vas a pedir piedad, diría Rin con una pequeña sonrisa. Jajajajaja, ¿eso lo dices en serio o es un chiste? Porque tu poder a la par mía solo es una escoria como tú, no eres nada y nadie para darme una digna batalla, porque capaz con este porcentaje de poder te gane y ni cuenta te darás, diría Douma con una sonrisa mientras veía a su adversario. Si lo que digas, diría Rin, la cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo había generado un caos inmenso por su gran poder. Ella no se cansa, ¿acaso no ve mi gran poder? Y aún así es necia de seguir luchando a pesar de que te humille con cada golpe, aún eres capaz de ponerte de pie, eres de admirar, pero lástima que debo terminar rápido porque solo eres una pérdida de tiempo, diría Douma, el cual él dio unos salvajes golpes a unas descomunales velocidades. Rin no podía ni defenderse de los salvajes golpes que le hacían un salvaje daño por cada fuerte golpe, hasta que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Douma le dio el último golpe a una gran velocidad que a su paso solo había dejando un inmenso caos hasta darle a su rival. Rin solo sintió un inmenso dolor mientras cayó de rodillas sin poder hacer nada. Listo, ya no te pongas de pie, suficiente con eso, no eres rival para mi poder, y si te pones de pie te elimino de verdad, diría Douma, el cual estaba serio. En eso, en toda la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos no paraban de caer segundo tras segundo, el poder de ella no paraba de aumentar, el clima del planeta lentamente se volvió un caos por su inmenso poder. Y de múltiples rayos que cayeron en su cuerpo, había liberado el 100% de su poder mientras veía a el guerrero con una pequeña sonrisa por su gran liberación de poder, estando en su limitador según lo que ella entendía. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte y el final de la saga.